Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con nuestra enseñanza número 18 del libro de Vallicrá, mal traducido por Levítico, capítulo 11, el verso 1 en 47. Y nos encontramos estudiando el libro de Vallicrá, mal traducido por Levítico, capítulo 11, el verso 13 al 19. Y nos encontramos en el ministerio del águila, que es la reina, o sea, la madre de las demás aves abominables ¿de qué? De rapiña. Ya que el águila también simboliza la Jerusalén actual, la madre de todas las congregaciones abominables que existen actualmente. ¿Por qué? Por toda la humanidad. Y antes de continuar, por favor no olviden de suscribirse y darle like al video y darle like al video si les gusta, y por favor activar la campanita de notificaciones. Continuamos. Mire, como lo dije anteriormente, que quedamos en el libro de Revelaciones capítulo 17 del verso 15 al 18. Veamos aquí la gran águila, o sea, la madre de todas las aves, o sea, la madre de todas las congregaciones de rapiña que existen actualmente en toda la humanidad, que es para referirse también a la ¿qué? A la Jerusalén actual. Dice ahí en el verso 15 de Revelaciones 17, dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera, o sea, donde la Jerusalén actual gobierna, o sea, se sienta, dice que son pueblo, muchedumbre, naciones, lenguas, o sea, toda la humanidad es gobernada ¿por quién? Por la gran ramera, o sea, por la Jerusalén actual. Revelaciones capítulo 17, verso 16, dice, y los 10 cuernos, que con los cuernos era que se ungían ¿a quiénes? A los reyes del antiguo pacto, de la nación de Israel. Dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, o sea, los 10 reyes apóstatas de la nación de Israel, que estarán al servicio de la bestia, o sea, ellos estarán al servicio del hijo del león. Estos aborrecerán ¿a quién? Dice, a la gran ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán ¿con qué? Con fuego. Mire, la nación de Israel, por a ellos haber desechado a Yahweh y a Yahshua, ellos serán destruidos nuevamente en el gobierno ¿de quién? Del hijo del león, del antimachía. Ya no la destruirán los paganos, los romanos, sino que la destruirán ¿quién? La misma nación de Israel, los 10 reyes que estarán al servicio de la bestia. A la tribu de Yahudá se les llama el cachorro hijo del león. La tribu de Yahudá actualmente ellos son los hijos del mismo ¿quién? Del mismo león, o sea, del mismo Hasatán. Ya que ellos fueron los que le dieron la orden al señor Pilato de que asesinara ¿a quién? A Yahshua. Y ellos actualmente ni mencionan a Yahweh y lo prohíben mencionar entre ¿quién? Entre su pueblo, y ellos aborrecen ¿a quién? A Yahshua. Por esa razón el rey Jacob, a través de Jacob, allá en el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, capítulo 49, verso 9, el rey Jacob les llamó cachorro de león, o sea, los hijos del león, los hijos del mismo Hasatán, ¿no de quién? No de Yahweh. En Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 17, versos 17, dice que porque Yahweh ha puesto en sus levas, o sea, en sus corazones, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino, o sea, su poder ¿a quién? A la bestia, al hijo del león, hasta que se cumplan las palabras ¿de quién? De Yahweh. Y en Revelaciones, capítulo 17, verso 18, dice, y la mujer, la congregación que has visto, es la gran ciudad, o sea, la Jerusalén actual, mal traducida ¿por qué? Por Jerusalén, que es la que reina, la que gobierna sobre todos los reyes, o sea, todos los presidentes de la ¿qué? De la tierra. Así que para los que sus falsos ministros les habían hecho creer que el león era un animal limpio, cados, con mucho poder y fuerza, la escritura les revela lo contrario.
La escritura aclara que el león es un animal que inmundo, salvaje, terrenal, asesino, y que jamás es un animal que celestial, ya que por encima del león se encuentra la madre de todas las aves de ¿qué? De rapiña, o sea, la gran águila, que es un símbolo para referirse también a ¿qué? A la Jerusalén actual, que será destruida por el hijo de ¿quién? Del león, por el mismo ¿qué? Por el mismo Antimachía. Y como lo dije anteriormente, que el águila tiene varios significados. El primero es que el águila simboliza a los ángeles caídos que se encuentran actualmente en el segundo cielo y que ellos se alimentan de la adoración que les hacían y les hacen los ancianos de la nación de Israel, al ellos invocarlos a ellos y tener contacto directo con ellos a través de sus viajes ¿qué? Astrales. Como también el águila simboliza a los mismos ancianos, a los entre comillas sabios, entre comillas rabinos, totalmente ¿qué? Caídos. Que Yahshua en Matillá, capítulo 23, verso 8, él abolió ese ministerio de ¿qué? De rabinos, ya que el único rabino era ¿quién? Yahshua, y hoy día es el amadísimo Ruach HaKodesh. Estos rabinos o estos ancianos, que son los que están por encima de los animales terrestres inmundos que están sobre la tierra, o sea, los ancianos están por encima de los falsos ministros puestos por esos ancianos para que esos falsos ministros dirijan mal a ¿quién? A la tierra, a la nación de Israel. Como lo estudiamos anteriormente en el libro de Vayikra del capítulo 11 del verso 1 al 8, que los animales inmundos, terrenales, salvajes, carnales, no celestiales, simbolizaban a los falsos ministros que con sus doctrinas satánicas, ellos que maldirigen la nación de Israel hasta hoy el día. Tercero, mire, estas águilas, estos ancianos, estos se viven lucrando de estos falsos ministros puestos por ellos mismos, ya que estos falsos ministros idolatran ¿a quiénes? A sus ancianos. Y estos animales terrenales, salvajes, los falsos ministros, estos se viven lucrando ¿de qué? De la tierra, o sea, de la nación de Israel, que los idolatran ¿a quiénes? A ellos. Y la tierra, la nación de Israel, esta se vive lucrando, beneficiando de la ignorancia ¿de quién? De las aguas, o sea, de la humanidad. Ven ustedes la gran cadena alimenticia totalmente abominable y caída que existe actualmente en la humanidad, y cuyo único fin es aprovecharse y beneficiarse de la ignorancia ¿de quiénes? De las personas de buen corazón, que desconocen totalmente el verdadero significado ¿de qué? De las escrituras. Pero llegó el tiempo en que el Ruach HaKodesh les está abriendo los ojos espirituales a millones de personas para que se escapen ¿de qué? De sus garras. Ya que los ministerios inmundos del águila son aquellos ministerios de entre comillas de renovación espiritual, sin Yahweh y sin Yahshua, que se les conoce como su famoso cambio y transformación a la manera humana a través de sus ritos religiosos, ya abolidos por el mismo Yahshua y por el amado ¿qué? Ruach HaKodesh. Ustedes ya conocen estos famosos ministerios de renovación a la forma humana caída, como el yo puedo, el yo hago, el yo quiero, y sus famosos meganegocios de sus famosos retiros espirituales sin Yahweh y sin Yahshua, con sus retiros de sus sanidades interiores, con sus rompiendo maldiciones ancestrales, como rompiendo cadenas, etcétera, etcétera. Ya que si estos falsos ministerios inmundos ante Yahweh no viven renovando sus mentiras religiosas, se les acabaría su meganegocio y se morirían. Por no decir que desde hace siglos ellos están muertos ¿qué? Espiritualmente hablando. Y ustedes ya conocen estos falsos ministerios,
que son los famosos ministerios de los adivinos, encantadores y agoreros, llamados los ministerios ¿qué? Proféticos, o sea, mentirosos. Y como a la gente les encanta oír sus profecías mentirosas, ya que ellos son ¿qué? Son felices que estos mentirosos les profeticen ¿qué? Mentiras. Y si estos mentirosos no les profetizan, ellos se enojan. Como también existen muchísimas personas que ya no les están comiendo cuento a esos ¿qué? A esos adivinos mentirosos. Y como ya la gente no les está creyendo en sus mentiras, ya salen a decir que sus nuevas adivinaciones, o sea, profecías mentirosas, dice que estas sí son ¿qué? 100% garantizadas y verdaderas. O sea que sus profecías anteriores eran una ¿qué? Eran una gran mentira. Y sus profecías 100% garantizadas resultan ser peores que las ¿qué? Que las profecías mentirosas anteriores. Como la gran profecía mentirosa acerca de su ¿qué? De su rapto y de su fin del mundo. La mitología del rapto, para su información, se la inventó un chileno llamado Emanuel Lacunza y un cura franciscano llamado Francisco Rivera. Estos dos mentirosos se murieron y nunca vino su ser imaginario ficticio. ¿Por quién? Por ellos. Lo mismo le pasó al señor Gigi Ávila, que su ser imaginario ficticio, su Jesús, le dijo que él no vería la muerte física. Y se murió físicamente porque espiritualmente este tipo ya se encontraba muerto desde hace ¿qué? Desde hace muchísimos años. Mire, este mentiroso dijo que él sería raptado y se murió y no vino su ser imaginario. ¿Por quién? No vino su ser imaginario por él. Mire, se murió este mentiroso en el 2018. Se levanta su hijo y dice que su papá le dijo que el rapto sería en el 2022. Y nosotros ya nos encontramos en ¿qué? En el año 2023. Mire, como ese mentiroso de Gigi Ávila y Emanuel Lacunza y Francisco Rivera y todos aquellos que se han creído semejante mentira, así seguirán muriéndose todos aquellos que se han creído semejantes profecías ¿qué? Adivinaciones mentirosas, con las cuales ellos vivían contradiciendo ¿a quién? A Yahshua, allá en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 17, verso 15, que le dice Yahshua a Yahweh, que por favor no te ruego que los quites del mundo, mire, que los arrebates, que los cortes, que los saques de él, sino que yo te ruego que los guardes ¿de quién? Del mal, mire, de Hasatán. Y en Revelaciones capítulo 3, verso 10, dice Yahshua, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te protegeré. No dice ahí te arrebataré ni te raptaré. Mire, por ninguna parte dice eso. Ni siquiera en las falseritas. Yahshua dijo que él los guardaría de la hora de prueba, o sea, de la gran tribulación que vendrá ¿sobre qué? Sobre toda la tierra y no solo sobre la nación de Israel, sino sobre toda la ¿qué? Toda la humanidad. Eso es lo que dice la Escritura. Mire, el objetivo principal de la gran tribulación es por haber rechazado tanto los judíos como los gentiles ¿a quién? A Yahshua. Esa es la causa de la gran tribulación y no existe ninguna otra ¿qué? Ninguna otra causa. Estos ministerios proféticos del águila viven con sus profecías mentirosas, amedrantando, manipulando y asustando ¿a quién? A sus seguidores. ¿Ah? Con sus mentiras religiosas de que, ay, ya viene, ay, ahí está la puerta, ay, Dios me dijo, no Yahweh, ay, yo vi el fin.
vi el rapto, ay, los 7 caballos, las plagas, Cristo viene, mire. Yo les aconsejo a estos mitómanos sinvergüenzas, profetas, que Yahweh no tiene profetas, Yahweh tiene nabís, y los nabís de Yahweh, ese ministerio quedó abolido en el amado Ruach HaKodesh, porque si Yahweh le tiene que decir algo a la humanidad, se lo va a decir a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Yo les aconsejo a estos profetas y profeticas que por favor no coman comidas pesadas antes de irse a dormir, porque esa es la gran causa de sus pesadillas. Y después al otro día salen a decir, ay, Dios me dijo, ay, Dios me habló. No Yahweh, ni Yahshua, ni mucho menos el Ruach HaKodesh. Mire, a la gente le gusta oír ese tipo de ¿qué? De mentiras. Mire, si este señor Palacios, autosacerdote mexicano, porque eso es lo que él es, un sacerdote no cojén, que vive mencionando a Yahweh, a Yahshua y al Ruach HaKodesh, y diciendo que Jesús viene. Ah, qué vergüenza, ¿cómo la ven ustedes? Mire, les doy un consejo. Si quieren, recíbalo. Si no, deséchelo. Pero quítense ya de ustedes esa mitología de adivinación profética, que escrituralmente todos nosotros nos tenemos que morir. Del polvo salimos, a él volveremos. Solo los que crean en Yahshua serán resucitados para vivir con Yahshua. ¿Dónde? En el milenio, y no en ningún qué, y no en ningún cielo. Mire, leamos el libro de Tejilín, mal traducido por Salmos, referente a esto. Capítulo 146, verso 3 y verso 4. Por favor, préstele mucha atención. Dice Yahweh en su escritura, no confíes en los príncipes. O sea, no confíe en ningún líder religioso, no ponga su salvación en ellos, porque en ellos no hay qué, no hay salvación. Verso 4, pues sale su aliento y vuelve ¿a dónde? Mire, vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. Mire lo que nos quiere enseñar el Creador, mire. Primero, que en ningún líder religioso hay ¿qué? Hay salvación, solo en Yahshua. Segundo, que salimos de la tierra, y a la tierra ¿qué? A la tierra tenemos que volver. Tercero, que no existe ningún ¿qué? Ningún rapto. Cuarto, que no existe ningún infierno. Quinto, que los que se mueren están dormidos y jamás están conscientes de absolutamente nada, como nos los había hecho creer el diablo a través de sus ¿qué? De sus falsos ministros en sus ¿qué? En sus falseritas. Y para los que no se han escuchado la gran mitología o mentira del rapto, ni la gran mentira de la bestia, si lo desean, suscríbanse a este canal y con mucho gusto ustedes allí los encontrarán. Ahora veamos los diferentes significados y símbolos del águila en la escritura. Y nos vamos al libro de Shemot, no Éxodo, capítulo 19, del verso 4 al 6. Leámoslo. Que dice Yahweh: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído hacia quién. Dice, y os he traído a mí. Mire, este pasur tiene varios significados, miren. Que Yahweh lo que nos quiere enseñar es que Yahweh, a través de esos ministerios carroñeros, ladrones, inmundos, abominables, de esos lugares de ahí nos sacó Yahweh. Y Él nos llevó ¿hacia quién? Hacia Él. Todos salimos ¿de dónde? De Egipto, del mundo, donde adorábamos a los dioses ¿qué? A los dioses de Egipto. O sea, a los demonios que adoraban y adoran esos ¿qué? Esos falsos ministros que le sirven ¿a quién? A Faraón, o sea, al mismo Hasatán, no a Yahweh.
De esas sectas satánicas, de esos lugares nos sacó ¿quién? Yahweh. El otro significado es que si Yahweh no nos saca de allá de Egipto, o sea, del paganismo, nosotros jamás hubiésemos podido salir de él e ir a Yahweh, ya que tanto Faraón como sus siervos, ellos jamás nos hubieran dejado salir de ¿quién? Nos hubieran dejado salir de él. Y el otro significado es que si Yahweh no nos saca de Egipto, muchos no nos hubiéramos querido salir de él, porque la religión es tan linda que muchas personas se niegan ¿a qué? A salir de ella. Y el otro significado es que como el águila madre toma sus polluelos y los pone sobre sus alas para impedir que estos se le caigan y se maten contra la tierra y se mueran, porque ellos están muy cachorros. El águila madre, ella los lleva sobre sus alas y los protege hasta que ellos aprendan ¿a qué? A volar sobre la tierra por sí solos. Mire, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que así como ese animal inmundo, salvaje, abominable, asesino, ella estaba protegiendo a sus polluelos, así mismo Yahweh estaba protegiendo a su pueblo. ¿A través de quién? De Moshe, que era símbolo de Yahshua, de su Malá, que era símbolo de Yahshua, y de la gran nube, que era un símbolo del amado Ruach HaKodesh. Yahweh a través de ellos los estaba llevando ¿hacia quién? Hacia el gran monte de Har Sinaí, o sea, hacia Yahweh mismo. En el libro de Shemó, o mal traducido por Éxodo, capítulo 19, verso 5, dice ahí: ahora pues, dice Yahweh, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice ¿quién? Mire, dice Yahweh, ahora, verbo presente. Si dieres oído a mi ¿qué? A mi voz, o sea, al amadísimo Ruach HaKodesh, y guardares mi pacto, ahí no dice y guardares mi testamento, porque Yahweh ni está muerto ni se va a ¿qué? Ni se va a morir. Yahweh hizo fue un pacto entre personas que se encuentran con vida. Sigue diciendo, vosotros seréis, mire, la palabra seréis significa para un futuro, dice, mi especial ¿qué? Tesoro sobre todos los pueblos, o sea, sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra, dice ¿quién? Dice Yahweh. Libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 19, verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de cojenes y gentecados. Estas son las palabras que diréis a los hijos de ¿quién? Mire, que diréis a los hijos de Israel. Mire, si ellos obedecían a Yahweh, a Moshe, que era un símbolo de Yahshua, a su Malá, y si oían su voz al amado Ruach HaKodesh, mire, ellos serían sus cojenes y serían sus ¿qué? Sus cados serían. Esto actualmente no existe, ya que ni la nación de Israel ni mencionan a Yahweh ni creen en Yahshua, mucho menos oyen su ¿qué? Oyen su voz. Mire, la nación de Israel, esto se lo voy a preguntar yo personalmente para los mitómanos que se han creído la gran mitología de su ¿qué? De su rapto, y que estos son los que salen a defender a escudo y espada esa ¿qué? Esa gran mitología, esa gran mentira. Mire, les hago una pregunta a estas personas. La nación de Israel ¿salieron de Egipto volando sobre las alas del águila? No. La nación de Israel, mire, ni Yahweh los raptó, ni ellos salieron volando sobre las alas de ningún ¿qué? De ningún águila. Mire,
La nación de Israel salió caminando ¿de qué? De Egipto. Ellos salieron caminando. Léalo ahí en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, versos 37 al 38. Leámoslo. Que dice así: los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucó, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de ¿qué? De gente y de ovejas y muchísimo ¿qué? Mire, y muchísimo ganado. La nación de Israel salieron caminando de Egipto. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este pasur? Ustedes saben que Egipto simboliza ¿qué? El mundo. Lo que nos quiere enseñar el Rey Jacob es que nosotros debemos ser guiados por Yahshua y el amado Rey Jacob, y que nosotros debemos de partir de este mundo ¿qué? Caminando. Nosotros debemos partir de este mundo ¿qué? Caminando, guiados por la voz de ¿quién? Por la voz de Yahshua, el amado Rey Jacob. Nos enseña la escritura que no nos debemos de parar, que nosotros debemos caminar hasta que partamos de este ¿qué? Hasta que partamos de este mundo. No se pare, mire, gatee, camine, ande de rodillas, pero no se pare. El antiguo pacto nos revela, mire, y desmiente todas las mitologías acerca de su famoso rapto, acerca de su infierno, acerca de su temita de diezmar dinero en efectivo. El antiguo pacto desmiente que para ser salvos tienen que practicar ritos religiosos. Yahshua nos hizo libre de esa esclavitud ¿qué? Religiosa egipcio. Yahshua nos hizo libre de esas ¿qué? De esas mitologías a través del amadísimo Rey Jacob. Mire, leamos ahí en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 28, verso 49 al 50. Mire, que ahí vemos las consecuencias de rechazar y de no oír la voz de ¿quién? De no oír la voz de Yahweh, al amado Rey Jacob. Mire, estas son las consecuencias que padeció la nación de Israel en el antiguo pacto, que padeció la nación en Israel en el nuevo pacto, y que padecerá la nación de Israel ¿en dónde? En la gran tribulación, por ellos negarse a oír la voz de ¿quién? A negarse a oír la voz de Yahweh, el amadísimo Rey Jacob. Allí en Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 28, verso 49 al 50, dice que Yahweh traerá contra ti, contra la nación de Israel, una nación de lejos del extremo de la tierra, que huele como el águila. Mire, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera, gente salvaje, animal de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará ¿a quién? Al niño. Mire, Yahweh de antemano les había profetizado que si ellos se negaban a oír al amado Rey Jacob, Yahweh usaría y Yahweh usó a los babilónicos contra la nación de Israel, por ellos negarse a oír ¿quién? A oír su voz, al amado Rey Jacob. Esa fue la gran águila Nabucodonosor que usó Yahweh contra la nación de Israel. ¿Para qué? Para destruirlos y llevarlos ¿qué? Cautivos. Actualmente, aunque la nación de Israel no se encuentran cautivos en Babilonia literalmente, ellos se encuentran en la Babilonia espiritual, adorando los dioses del rey Nabucodonosor, que es un título que usa la escritura para referirse al mismo ¿quién? Al mismo Hasatán y a sus ¿qué? Y a sus dioses, o sea, a sus demonios. En el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 24, verso 28, dice Yahshua que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, o sea, la congregación de Yahweh sin vida, sin Yahshua, dice que ahí se juntarían ¿quiénes? Mire, primeramente dice las águilas, o sea,
los ángeles caídos, los demonios, y ahí se gustarían ¿quiénes? Se juntarían todos esos ministerios asesinos carroñeros para beneficiarse en qué y alimentarse de qué, de esa congregación, de ese cuerpo muerto que no tiene vida, que no tiene quién, que no tiene a Yahshua. Pregunto, si en la nación de Israel actual ellos no mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua y prohíben mencionar sus nombres entre la nación Israel, ¿quiénes están reunidos en esa congregación? Mire, lo dijo el mismo Yahshua, no lo digo yo. Las águilas, los ángeles caídos, sus demonios, sus falsos ministros. Ya vimos el significado del águila literalmente. Ahora, veamos la gran revelación que existe detrás de esa ¿qué? De esa ave de rapiña ¿qué? Abominable, y a quienes la simbolizan actualmente. Miren, las aves de los cielos tienen varios significados, vuelvo y le repito. El primer significado simbolizan primeramente a los ángeles caídos que se encontraban y se encuentran actualmente ¿dónde? En el segundo cielo. Y que ellos se hacen adorar, como lo vimos anteriormente, a través de los astros, a través de los signos del zodiaco, llamado por las escrituras el ejército de los cielos, a los cuales adoraban todos los reyes paganos de ¿qué? Del antiguo pacto, como lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 5. Y vámonos al libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 9, para que nos va a las claras la escritura referente a esto. Se lo leo hasta el verso 12. Revelaciones capítulo 12, verso 9 al 12, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. Entonces había una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Adón y la autoridad de su ¿qué? De su Mashiach. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Con gran ira, sabiendo que tiene poco ¿qué? Poco tiempo. ¿De qué lugar fue lanzado el dragón? O sea, el mismo Satán. ¿De qué lugar fue lanzado el dragón? ¿De dónde fue lanzado? ¿Del tercer cielo o del segundo cielo? ¿De qué lugar fue lanzado él? Mire, la respuesta es que él fue lanzado ¿de dónde? Del segundo cielo, porque él, a través de la muerte y resurrección de Yahshua, él ya había sido lanzado ¿de dónde? Del tercer cielo. Léalo ahí en Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 12, verso 31. Que dice Yahshua que ahora es el juicio de este mundo y que ahora el príncipe de este mundo sería echado ¿qué? Fuera. ¿De dónde sería él echado fuera? Del tercer cielo. Y el mismo Yahshua dice que él lo vio caer a él como un ¿qué? Como un rayo. En el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 10, verso 18. Yahshua vio caer a Satán como un rayo del tercer cielo cuando él se rebeló ¿contra quién? Contra Yahweh allá en el tercer cielo. Y Yahshua, a través de su muerte y su resurrección, él le cerró la puerta a Satán para que Satán jamás volviera ¿a dónde? Al tercer cielo a acusar ¿a quién? A la gente. Según el libro de Job, capítulo 1, verso 8 al 12 y Revelaciones 12, 10, que ya lo vamos a leer. Mire, Satán actualmente él se encuentra en el segundo cielo junto con todos los ángeles caídos. Pero en la gran tribulación dice que serán echados tanto Satán como los ángeles caídos ¿de dónde? Del segundo cielo. Y por eso dice que Revelaciones 12:12 dice que Satán y sus ángeles caídos
ellos caerán no solo sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel, sino que también él caerá sobre ¿qué? Sobre el mar, o sea, sobre la humanidad, para asesinar a todos aquellos que crean en Yahshua, ¿dónde? En la gran tribulación, tanto a judíos como a gentiles, porque él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Las aves de los cielos se le llamaban a los ángeles caídos, que se encuentran en el segundo cielo actualmente. Ahora, veamos el segundo significado que le dan las escrituras a las aves de los cielos, que también simbolizan a los gobernantes paganos que han gobernado ¿a quién? A la nación de Israel. Revelado en el libro de Bereshit, mal traducido por Génesis capítulo 1, verso 20, que dice ahí claramente, mire, y dijo Yahweh, y produzcan las aguas. ¿A quién se le llaman las aguas en las escrituras? A la humanidad. Ahí en Revelaciones 17:15, ahí ya lo vimos. Dice que de las aguas de la humanidad, dice que salieron ¿qué? Seres vivientes, o sea, personas que se encontraban entre las aguas, pero que tenían ¿quién? Que tenían vida, que tenían ¿a quién? A Yahshua. Como lo estudiamos ahí en Vallicrá, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 9. Sigue diciendo ahí Bereshit, capítulo 1, verso 20. Y aves que vuelen sobre la tierra, dice, que gobiernen la ¿qué? Que gobiernen a la nación de Israel. Mire esta enseñanza. El rey David, él creía en Yahweh y él creía en Yahshua. Pero el rey David salió ¿de dónde? De las aguas, o sea, de Moab, del paganismo. A pesar de que él era un ave limpia, al él creer en ¿quién? En Yahweh y en Yahshua, pero el rey David era descendiente ¿de quién? Del mundano Lo, del señor Velo, del señor Cobertura. Tanto el rey David como su padre y su madre y sus abuelos, ellos eran de descendencia ¿qué? Moabita, y ellos jamás eran ¿qué? Descendencia israelita. El rey David salió ¿de dónde? De las aguas de Moab, del paganismo. De ese lugar salió ¿quién? El rey David. ¿Qué es lo que nos quiere revelar la escritura? Mire, que mientras que el rey David era una ave limpia que sacó Yahweh de las aguas para que gobernara la nación de Israel, así también Yahweh usó aves abominables ¿para qué? Para que gobernaran a la nación de Israel, por ellos ser rebeldes ¿a quién? A Yahweh y a su voz. A la nación de Israel la han gobernado muchísimas aves abominables de rapiña inmundas. ¿Salidas de dónde? Salidas de las aguas, del paganismo. Porque un ejemplo, Nabucodonosor, ¿quién era? Un pagano. Los asirios, ¿quiénes eran? Paganos. Los griegos, ¿quiénes eran? Paganos. Los romanos, ¿quiénes eran? Paganos. Y actualmente a la nación de Israel la están gobernando sus ancianos, ¿qué? Paganos. En la gran tribulación saldrá de las aguas, o sea, de la humanidad, del paganismo, el antimachía, el hijo del león, la bestia, el cual no solo gobernará la tierra, o sea, la nación de Israel, sino que él también gobernará, ¿qué? Las aguas, o sea, toda la humanidad. Actualmente a la nación de Israel y a la humanidad la está gobernando la gran ramera, o sea, la Jerusalén actual. Léaselo ahí en Revelaciones 17:15. Ella es la que gobierna la humanidad a través de su religión judío-mesiánica, talmudista y cabalista y satanista. Ella gobierna la humanidad a través de su iglesia católica y a través de sus iglesias cristianas judío-mesiánicas, ya que todas salieron ¿de dónde? De allá de la nación de Israel. Eso es lo que significa cuando dice la escritura que vuelen sobre la tierra, o sea, en la abierta expansión de los cielos, o sea, todas esas aves abominables salidas del paganismo del mar. Todas esas aves han gobernado ¿qué? Sobre toda la humanidad.
Veamos a quién simbolizan actualmente las aves que vuelan sobre la tierra, o sea, sobre el primer cielo. Porque ya vimos que las aves que se encuentran en el segundo cielo y quiénes son realmente, o sea, para referirse a los ángeles caídos. Ahora, las aves que vuelan sobre la tierra, o sea, en el primer cielo, son los ancianos talmudistas y cabalistas, que son los que gobiernan y dirigen a quienes, a los animales terrestres que están sobre la tierra. O sea, a los falsos ministros puestos por estos mismos que ancianos, para que estos falsos ministros dirijan ¿quién? La tierra, o sea, gobiernen a la nación de Israel. Como lo estudiamos ahí en Vallicrá capítulo 11, versículo 1 al 8. Una cosa son los animales inmundos, o sea, sus falsos ministros, y otra cosa son las aves que están sobre ¿qué? Sobre esos animales inmundos, o sea, sus ancianos, a los cuales estos falsos ministros ¿qué? Idolatran. En la época de Yahshua se reunieron todas esas aves de rapiña junto con los animales inmundos que estaban sobre la tierra, y aún la misma tierra se unieron ¿para qué? Para asesinar literalmente ¿a qué? A un Kados, al mismo Yahshua. Y esto usted lo encuentra ahí en el libro de Matillá, capítulo 26, verso 1 al 4, que dice que se reunieron ahí todos ellos, los ángeles caídos. Mire, se reunieron para asesinar a Yahshua, primeramente ¿quién? A Satán. Segundo, los ángeles caídos. Tercero, los demonios. Cuarto, se reunieron, mire, se reunieron los ancianos, se reunieron los escribas, se reunieron los cojenes y se reunió en el mismo pueblo ¿para qué? Para asesinar a ¿quién? A Yahshua, porque Yahshua les estaba dañando su ¿qué? Su mega negocio. ¿A quiénes? A los ídolos, a sus becerros, a sus ancianos y a sus ¿qué? Y a sus falsos ministros. Mire, todos ellos se reunieron en contra de Yahshua. Todos se reunieron, los principales, los sacerdotes, a estos sí les cabe la palabra sacerdote. Los escribas, los que tenían adulterada la escritura hebrea y sus concordancias hebraicas ¿hasta qué? Hasta hoy en día. Los ancianos y el mismo pueblo, mire, se reunió toda la jerarquía eclesiástica de aves de rapiña de aquella época, cosa que jamás ellos hacían, porque existía y existe actualmente una gran enemistad entre ¿quién? Entre ellos por causas religiosas. Pero ese día ellos se reunieron porque había un hombre Kados que les estaba ¿qué? Dañando su mega negocio. Se reunieron como buenas aves de rapiña para asesinar un ¿qué? Un Kados que se les oponía a sus doctrinas satánicas, farisaicas, y les dejaba al descubierto entre el pueblo su gran desconocimiento de las escrituras ¿qué? Abiertamente. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas, que si Yahweh nos lo permite, continuamos con la enseñanza número 19 acerca de este tema. Por favor, no se olviden de suscribirse, de darle like al video si les gustan y de activar la campanita de notificaciones. Que Yahweh los continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado.